Para continuar con los contenidos que venimos desarrollando de la unidad 2 de la materia, les recuerdo que estamos trabajando con el concepto del objeto arquitectónico como construcción histórico-cultural y hemos avanzado en definir el concepto de paradigmas en teóricos anteriores y cómo teníamos distintas perspectivas de abordaje de esta noción de construcción histórico-cultural. Por eso aparece nuevamente esta imagen y no hay una única construcción, no hay una única mirada, no hay una única perspectiva de abordaje de los temas, sino que, como ya vamos a ver en pantallas siguientes, se relacionan e interrelacionan de diferentes maneras a partir de las distintas perspectivas y miradas de épocas. He aquí que nos interesa entonces volver a reflexionar sobre este interrogante que hizo Baudrillard en una entrevista a Jean Nouvel, en donde se pregunta si se agota el objeto arquitectónico en sí mismo, en sus propias referencias, en su fin, en sus procedimientos, o si en realidad no excede todo eso para efectivamente acabar en una cosa, en una otra cosa, que sería su propio fin. En síntesis, la pregunta es cuál es el fin de la arquitectura y si existe una arquitectura más allá de ese límite de lo real. No existe para nuestra cultura y para nuestra civilización una imagen de habitar un espacio que no involucre a la arquitectura. Y la arquitectura nos afecta. Hace un poco más de un año, el hombre era protagonista de mirar el incendio de Notre Dame y ese mismo hombre se sigue agarrando la cabeza hoy cuando la ciudad está vacía, ¿no? Hombre, arquitectura, espacio y sujetos, espacio y hombres terminan haciendo una unidad en esta cuestión de la construcción del hábitat que habitamos los hombres. Por eso estas imágenes que tienen tanto que ver con esta cuestión, ¿no? El objeto arquitectónico afectado y el sujeto espectador. Y en esta foto a un año del incendio de Notre Dame, nos sucede casi lo opuesto. El objeto arquitectónico intacto y los hombres somos los afectados que prácticamente no podemos acceder ya a esos objetos arquitectónicos salvo desde las ventanas de nuestros domicilios, que son otros objetos arquitectónicos, lógicamente. Por lo tanto, vamos a recuperar algunos conceptos y algunos interrogantes y algunas reflexiones en este teórico sobre los objetos arquitectónicos. No están aislados de los sujetos. El objeto arquitectónico surge de la cultura, es histórico y produce cultura y finalmente se transforma en historia y produce historia. Los hombres producimos historia. Cada vez que ustedes se sienten a proyectar y cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión y hagan sus propios proyectos, cada uno de esos proyectos está produciendo cultura y se va a instituir en historia. Por eso es la responsabilidad que tenemos en esta construcción de cultura como proyectistas del futuro. Porque la arquitectura, como la interpretaba Quaroni, nos ayuda a humanizar el espacio, a hacerlo habitable. Por eso es importante esta asignatura y es importante pensar nuestras prácticas, repensar nuestros roles y entender que el pensamiento arquitectónico se construye desde teorías que explican, porque ¿qué hacen las teorías? Explican e interpretan los hechos. Por lo tanto, las teorías lo que hacen es darnos un cierto orden frente a un desorden del cosmos, ¿no? Este cosmos frente al caos, este desorden que es el caos, que es un orden no conocido, a través de determinadas teorías
o explicaciones que les vamos dando, intentamos darle a las cosas, nos ayudan a ponerle un cierto orden. Por lo tanto, la teoría no es un conocimiento, sino que nos permite, nos ayuda a ordenarnos y es esa posibilidad de la partida. Nosotros vamos a trabajar mucho desde esta unidad y en sucesivas, y ya lo vinimos introduciendo cuando hablamos en la unidad anterior del concepto de tipo y analogía, sobre la idea de la constelación en el sentido de montaje de partida, ¿no? Montaje de sentido, este mapa de sentido que nos va a ayudar a relacionar y poner en interacción determinadas trayectorias que no tienen necesariamente que ver solo con la arquitectura, solo con las cuestiones directamente relacionadas a la arquitectura y sus lógicas, sino que tienen que ver con todas las otras cuestiones de época, la política, la filosofía, la biología, la economía, la cultura, la medicina, la música, la física, y que terminan por distintos factores o vectores aleatorios siempre, colaborándonos en la construcción de estos montajes, que son siempre ficciones, pero que finalmente ayudan a explicar la aparición de los objetos. El paradigma que vamos a abordar, que ya estamos abordando en esta unidad, dimos en llamar paradigma orgánico. Recordemos que la idea de paradigma trabaja sobre la noción de los presupuestos de época, un paradigma asumido como un presupuesto de época. Por eso a este teórico lo represento con esta imagen de este reloj que en esta racionalidad geométrica nos fue llevando a ordenarnos de una manera absolutamente racional y a empezar a separarnos como especie. Históricamente el hombre se fue separando como especie de las lógicas más naturales, de los tiempos de la naturaleza, y hemos empezado a geometrizar nuestros tiempos para ordenarnos de alguna manera. Acá faltó un pedazo de la placa que dice 888, ya lo vamos a ver en el próximo teórico en el cual sí aparece. Esa idea del 888 tiene que ver con lo que vamos a trabajar en las próximas pantallas, que es cómo este paradigma orgánico fue ordenando determinados paradigmas y mecanismos que fueron sucediéndose y que fueron modificando las formas de habitar el mundo en el último siglo por lo menos, pero que se viene arrastrando ya desde el siglo XIX y que todavía convive y coexiste con paradigmas que empiezan a poner en jaque esta lógica de ordenar y producir. El 888 tiene que ver con que en algún momento se empezó a ordenar el tiempo de la vida de los humanos en bloques de 8 horas. 8 horas para producir, 8 horas para descansar, 8 horas para recrearse. De hecho, en las estructuras de trabajo de muchas empresas todavía subsisten las 8 horas de trabajo, las horas de trabajo presencial y un montón de cuestiones que ahora están puestas en jaque, ¿no? ¿Qué pasó con los mecanismos de producir y de construir en estos bloques de 8 horas? Apareció un modelo de producción que fue el modelo fordista, que se construyó a partir de la lógica de la cadena de montaje, a partir de la idea de poner una serie como modelo de producción, esto de que ya se supera el artesanado y se empieza a producir de a miles, obliga a repensar los procesos como justamente cadenas de sucesos que van permitiendo producir ese objeto. Esto casi irónicamente aparece en la película Tiempos Modernos, pero también se termina evidenciando en grupos de objetos arquitectónicos que toman algunos discursos de estas nociones de los modelos de producción por cadena de montaje y los terminan arrastrando en la construcción de los objetos.
ese mecanismo de los 888 nos ordena, genera también la aparición de divisiones. El único trabajo que aparece o el único modelo de trabajo que aparece no es ya el modelo de la cadena de producción de la fábrica, sino que aparecen una serie de otros modelos de trabajo, como son, por ejemplo, las oficinas, las empresas de publicidad. El trabajo empieza a dividirse en el que produce, el que vende, el que ordena la producción y la venta. Por lo tanto, lo que se arrastra así del modelo es la idea del horario fijo y de las 8 horas de trabajo, pero se empiezan a generar roles y jerarquías. Empieza a aparecer el que comanda la fábrica, el que mira desde arriba la fábrica, también representado por Jacques Tati en distintas películas como Playtime, o el que hace que los que estamos por afuera de esas fábricas querramos tener esos miles de objetos que esas fábricas terminan produciendo, y que está también muy bien representado en la serie Mad Men, que probablemente la hayan visto, y que justamente nos relata toda la aparición de ese mundo de la publicidad y de esta necesidad de comunicar de una manera u otra esto que está empezando a aparecer en los mecanismos de producción. Y también pone en juego la aparición y el debate sobre los roles de las mujeres. Los roles de las mujeres que empiezan a desdibujarse y en algunos casos se abren, nos abrimos, ¿no? Me incluyo, espacios casi compitiendo o desplazando, y es muy feo el término desplazar, pero intentando ponernos a la par del hombre, y en otros casos quedando como subsumidas a este rol que pasó muchísimo en la publicidad, de el objeto femenino que convence de que se compren los otros objetos, que es lo que ahora está tan discutido, incluso con determinadas estéticas femeninas, que marcó mucho esa época y que tiene que ver con que al aparecer la necesidad de que la gente consuma todo eso que se empieza a producir, es necesario generarles espacios de recreación a esas personas para que puedan consumir esos objetos. Entonces aparece bajo esta lógica también este montaje de sentido, ¿no?, del que hablábamos antes, la noción del tiempo libre. El tiempo libre viene asociado al tiempo diario, al tiempo semanal, el fin de semana en relación a los días de semana, y el tiempo vacacional. Fíjense cómo con la pandemia actual todos estos tiempos se desdibujaron y se pusieron en jaque, pero cómo estos presupuestos de época siguen vigentes en algunos discursos. Cuando nosotros escuchamos por la tele a los psicólogos o a muchos grupos de psicólogos dándonos recomendaciones, aparece un grupo que claramente nos dice: tienen que seguir haciendo lo que venían haciendo en sus casas, mantengan los horarios, cámbiense, coman, hagan las mismas comidas que hacían antes. Es decir, esta lógica, ¿no?, de ordenar nuestros tiempos. Y está el otro discurso opuesto, y se los pongo justamente por comparación para que entiendan el antagonismo entre este paradigma del orden frío y el que vamos a ver después, que es el del orden cálido, que nos dice: no, relajen, vayan haciendo lo que tengan ganas de hacer, coman cuando tengan ganas, levántense o acuéstense cuando sientan que tienen ganas de acostarse o levantarse, y que claramente pone en jaque esta lógica del 888, ¿no? Con el tiempo libre aparecen también la necesidad de convencer a la gente de que la va a pasar mejor si sale a recrearse a otros lugares, si vacaciona en otros lugares, y, vamos a volver a la pantalla anterior, y si en sus domicilios también tiene espacios alternativos de recreación. Entonces el patio, el antiguo patio, huerta y espacio para la granja o el animal, empieza a ser el parque o el espacio de recreo. Empiezan a aparecer las piscinas, las casas empiezan a querer localizarse con vistas, pero también empieza a aparecer la oferta externa
de recreación, como, bueno, esto tan hablado en estos días como los autocines, por eso se me ocurrió ponerles la imagen, pero el autocine surge acá, esta necesidad de hacer, por un lado, del vehículo el medio, porque el gran protagonista de todo este movimiento es el vehículo y la aparición de este modelo fordista de producción, que no es casual que haya sido la Ford la que justamente lo desencadena, y el vehículo es el objeto que lo representa, y de hecho en los domicilios termina impactando porque con la aparición del vehículo empieza a aparecer, por ejemplo, el domicilio localizado en la periferia, pero también empiezan a aparecer determinadas cuestiones funcionales en los domicilios como los espacios para la guarda del vehículo. Y también, lo que decíamos antes, junto con la recreación aparece la necesidad de imponer otras lógicas de consumo. La recreación en sí mismo se consume, pero también es necesario que los objetos se consuman. Entonces aparece todo este mundo y de nuevo lo que poníamos en jaque en la pantalla anterior, pero acá exacerbado, el horrible rol que nos tocó desempeñar a las mujeres en la publicidad. O sea, la mujer era la que estaba en la cocina, pero la mujer era también la que colaboraba en la venta del objeto, y ese tiempo libre, esos vicios y esos nuevos hábitos recreativos propiciados por siempre la aparición de nuevos objetos en relación a la economía, como fue por ejemplo la tarjeta de crédito. O sea, yo puedo consumir, la primera fue la Diners, esta fue la primera tarjeta de crédito o el primer ensayo de crédito, sin sentir que estoy desperdiciando mis billetes quemando la tarjeta. Y también aparecen, acuérdense que habíamos hablado de otras 8 horas, que son las horas para el descanso. Y estas horas para el descanso sí se empiezan a asociar a los domicilios, sí se empiezan a asociar a transformaciones que veremos que empiezan a aparecer en los domicilios. Algunas de ellas ya las mencionamos, la aparición de el nuevo rol de los espacios exteriores de los domicilios, esto de cambiar hasta el nombre de patio por parque, la aparición del espacio para el vehículo en los domicilios, la aparición de una cantidad de espacios sociales que hasta se proporcionan y se dimensionan distintos, y una enorme cantidad de electrodomésticos que empiezan a permitir que la mujer salga del domicilio a trabajar y a hacer otro tipo de tareas como recrearse, porque le facilitan y le ahorran los tiempos. Pero todas estas apariciones de electrodomésticos, de infraestructuras, pensemos que estos domicilios empiezan a estar conectados, empiezan a tener agua potable, agua fría, agua caliente, gas natural, calefacción, electricidad, acústica, ¿no? Son esos domicilios que deben haber visto las películas que tenían, por ejemplo, música funcional, es decir, se escuchaba en todo el domicilio la misma música. Eso hoy nos parece impensado, pero tiene que ver con esta lógica de inyectarle tecnologías de época que también vienen del vehículo. El vehículo empieza a tener la posibilidad de ir escuchando música y el domicilio se transforma en esta otra máquina que nos genera música. Eso vamos a dar en llamar el orden frío de la legibilidad, y cuando lo empecemos a transferir a la arquitectura, que es lo que toca en las próximas pantallas, entender cómo esto se manifiesta, esto que se manifestó en la vida de las personas, en el diseño industrial sobre todo, y en todas las otras disciplinas, porque se ordena la medicina, se ordena la educación, todo empieza a suceder afuera de los domicilios y casi geométricamente se distribuye en el espacio. Se ordena el gobierno, se ordena el consumo, se ordena la medicina, se ordena la salud, se ordena la salud y la medicina juntos, perdón, se ordena la educación, pero también se ordenan los domicilios con distintas lógicas. Se ordena la arquitectura y se ordenan las ciudades. El caso más paradigmático es el caso de Brasilia. Este orden extremo de una ciudad diseñada desde el vamos
como ciudad para el gobierno. Esta ciudad, que es una ciudad objetivada, porque el objeto domina al sujeto, es una ciudad que no está pensada desde la apropiación del sujeto, sino desde lo que va a generar sobre esos sujetos, y que también termina pasando en los objetos más pequeños, como por ejemplo las casas de Mies o una cantidad de objetos de arquitectura, no solo de viviendas. Nosotros vamos a ordenarnos en dos lógicas, la lógica de los mecanismos y la lógica de los organismos. Ya lo desarrolló largamente Edith, por eso lo que yo voy a intentar en este teórico es transferirlo más a las categorías que nos van a permitir entender este paradigma. Tiene que ver con entender esto del objeto dominando al sujeto, este hombre que está en el infinito. Pensemos que los sistemas de representación que ponen al hombre en el infinito, ¿cuáles son? El sistema Monge. El sistema Monge hace desaparecer al sujeto de la gráfica. No aparece el hombre como escala, aparece la cota. Pero este hombre puesto en el infinito, lo que genera también es que se instalan determinadas lógicas que tienen que ver sobre todo con el control del territorio y con el mensaje que voy a dar en ese control del territorio. Cuando ustedes ven la planta de Brasilia, el eje que controla el territorio es el eje del gobierno, y es este eje que justamente termina en la Plaza de los Tres Poderes, que es esta imagen de aquí abajo. De nuevo, el espacio para la oración, esta es la catedral, geométricamente y desde su impronta de configuración y de escala y hasta de organización funcional, está muy lejos de aquella primera imagen de Notre Dame o de la Catedral de Milán, y tiene que ver con este control, este hombre en el infinito, incluso el hombre desde sus creencias en el infinito, ¿no? Este paradigma orgánico va a trabajarse desde estas categorías. Concibe entonces al objeto como una estructura geométrica y jerárquica, es decir, que hay palabras como orden, claridad, legibilidad, que van a aparecer todo el tiempo. Ese orden que siempre es geométrico y que siempre aplica determinadas órdenes y leyes de la organización espacial que vamos a ver recurrentemente en los ejemplos que vamos a ir trabajando. Justamente esta estructura geométrica y esta claridad y legibilidad hace que se ponga a una distancia no solo del hombre, que es parte de la naturaleza, sino de la propia naturaleza. Entonces la domina a esa naturaleza, la geometriza y se separa de esa naturaleza. Y esta idea entonces de orden, claridad, legibilidad traducido en jerarquía se instala con la lógica del panóptico como mecanismo de control. Ustedes leyeron el texto sobre el panóptico, justamente es esta noción de que controlo o me siento controlado, y aún sin saber si me están controlando o no, que es esta foto tan trabajada en la película de Jacques Tati, en donde siempre la persona que controla al resto de las personas está en un espacio más alto, más oscuro, desde donde yo sé que me están mirando o intuyo, presumo, siento que me están mirando y no sé si me están mirando. Pero también pasa en esa planta de Brasilia, cuando esa planta de los tres poderes está allá arriba, al final del eje, y siento que está dominando toda la situación. Vamos a ir viendo distintos ejemplos. Lo que me interesa es que no enmarquemos este paradigma o esta lógica en un momento particular de la historia, sino que asumamos la hipótesis de que este paradigma sigue presente en obras de los años 90, del 2000, del 2010 y seguirá vigente por un tiempo más.
y que viene incluso instalado no solo en el mundo, sino sobre todo en Latinoamérica. Brasilia y toda la arquitectura brasilera influyó muchísimo en esto, también la arquitectura porteña, la arquitectura de Mario Roberto Álvarez, alguna arquitectura de Clorindo Testa, pero sobre todo arquitectos como Mario Roberto Álvarez, Vilanova Artigas en Brasil y una cantidad de arquitectos más, Méndez da Rocha, que fueron como marcando e imponiendo determinadas lógicas que luego fuimos adoptando incluso en las escuelas de diseño. A mí siempre pongo este ejemplo de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo, que es del año 63, que es un ejemplo brillante de organización a partir de un vacío, de una organización abierta, a su vez cerrada. O sea, fíjense que en la memoria Vilanova Artigas explica que en realidad decidió cerrarla a la facultad, al exterior, en las plantas más elevadas, porque lo que se veía desde ahí era muy feo y no quería que los estudiantes se contaminaran de esas perspectivas desagradables y que prefería que se miraran entre ellos para generar mejores diseñadores. Ahí hay una cuestión para hablar largamente, pero que tiene que ver con este paradigma, ¿no? Para ir cerrando con este teórico, después va a venir uno en donde vamos a trabajar directamente sobre ejemplos de residencia. Me interesaba un poco transferir estos conceptos que fuimos dando en estas cuestiones de este ejemplo de Livio Bacchini, de 3 casas que están geométricamente ordenadas. Si ustedes se fijan, son idénticas, están separadas entre ellas, son autónomas entre ellas. Se aplica una ley geométrica que es la de la traslación. Fíjense, esta planta absolutamente ordenada geométricamente, el hombre no existe como escala en este sistema de representación que es el sistema Monge. Fíjense cómo aparece la idea de un módulo que va ordenando y aparece incluso un módulo que va segmentando las funciones de la vivienda y dándole una jerarquía y unos roles a esas funciones. Aparecen los servicios, acuérdense que hablábamos al principio de esta irrupción de los servicios, las infraestructuras y las tecnologías en los domicilios. Aparece esta idea de dominio, este objeto domina al resto, domina al contexto, se eleva por sobre el contexto. En todas las imágenes, fíjense cómo se separa de la naturaleza con sus planos de piso, se separa de la naturaleza con los materiales que se decidieron adoptar, que no son materiales naturales, sino que es naturaleza transformada en hormigón y en vidrio. Se separa de la naturaleza y se separa de las vistas cuando esas vistas no interesan tanto y se transparenta a esa vista, se la domina, pero no se accede. Fíjense que acá está la naturaleza y acá está el plano de vidrio. Y finalmente estas son las fuentes de las imágenes. En el próximo teórico vamos a avanzar. Lo que les mostré en estas pantallas rápidamente es solamente un cierre de lo que veníamos hablando en todas las pantallas anteriores, en donde sobre todo lo que me interesaba era que empezáramos a reflexionar sobre estos mecanismos del habitar que se terminan transfiriendo en las lógicas de proyecto y en las resoluciones de las residencias, y ya en el próximo teórico vamos a hablar directamente de cómo esto se transfiere al ejemplo concreto de viviendas.